Cuando enciendes la televisión para ver una entrevista en una cadena que históricamente ha servido como refugio seguro para una figura política específica, esperas cierto nivel de comodidad, cierto nivel de preguntas fáciles y una atmósfera general de acuerdo. Durante años, Donald Trump ha utilizado a Fox News como su oficina de prensa personal, un lugar al que podía acudir para movilizar a su base sin temor a la verificación de hechos o a la confrontación con datos duros. Sin embargo, lo que acabamos de presenciar fue un cambio tectónico en esa dinámica. Un momento tan brutal y tan innegable que pareció cortocircuitar la capacidad del expresidente para procesar la realidad en tiempo real. Estamos ante una situación en la que los datos ya no están siendo manipulados. Se presentan en tinta roja pura e innegable, y la reacción del hombre en el centro de todo ello fue nada menos que un colapso psicológico. La cadena mostró un gráfico que era esencialmente un mar de rojo, mostrando índices de desaprobación que terminarían con la carrera de cualquier político normal. Estamos hablando del 59%. Desaprobación en sus propias encuestas, con otros medios importantes, como el Washington Post y el Wall Street Journal, corroborando estas cifras desastrosas. Esto no es solo una caída en las encuestas. Esta es una catástrofe estadística que pinta el cuadro de una administración o una campaña que está completamente bajo el agua, luchando por encontrar la superficie, mientras las corrientes políticas la arrastran más hacia el abismo. La reacción inmediata de Donald Trump ante esta confrontación fue una clase magistral de negacionismo, un retiro reflexivo hacia un mundo de fantasía donde cualquier número que no le guste es automáticamente calificado como falso. Es fascinante observar la disonancia cognitiva manifestarse en vivo. Simplemente no puede aceptar que el pueblo estadounidense le esté dando la espalda, así que ataca al mensajero, incluso cuando ese mensajero es su cadena preferida. Afirma que tiene los mejores números de encuestas de la historia. Una declaración que no es solo una pequeña exageración, sino una fabricación completa que se desmiente fácilmente mirando literalmente cualquier conjunto de datos disponible hoy en día. Cuando dice que está ganando por una victoria aplastante en su cabeza, mientras mira una pantalla que dice que está perdiendo por 2 dígitos. Estamos siendo testigos de un líder que ha cortado completamente su vínculo con la verdad. Empieza a divagar sobre encuestas falsas e historias falsas, reciclando las mismas quejas gastadas que ha usado durante casi una década. Pero se puede ver el pánico en sus ojos. Él sabe que estos no son solo números en una pantalla. Son el reflejo de un público que está agotado, frustrado y que busca cada vez más una alternativa al caos que él trae consigo. Intenta reescribir la historia afirmando que tenía malas encuestas antes de sus victorias anteriores. Pero la realidad es que nunca ha sido tan impopular, tan consistentemente, durante tanto tiempo. Lo que hace que este momento sea aún más significativo es el desglose demográfico específico que impulsa estos números. No estamos hablando solo de demócratas a quienes nunca les agradó. Estamos viendo un colapso entre los independientes e incluso entre los republicanos moderados que observan la realidad económica y se dan cuenta de que las promesas hechas nunca se cumplieron. El presentador lo describió como empujar un coche cuesta arriba, una metáfora que captura perfectamente la futilidad de intentar vender un producto que el mercado ha rechazado decisivamente. Trump tiene 9 meses para revertir esto, pero ¿cómo se revierte una narrativa cuando te niegas a reconocer el punto de partida? No puedes solucionar un problema cuya existencia niegas. Él está allí parado afirmando que está en un máximo histórico mientras el resto del mundo ve un mínimo histórico. Y ese abismo entre la percepción y la realidad es donde su campaña va a morir. Los demócratas están, como señaló el presentador, entusiasmados y listos para votar, impulsados por el deseo de rechazar este estilo específico de manipulación psicológica. Mientras tanto, a Trump no le quedan más que sus propios delirios, insistiendo en que lidera una carrera que todos los demás ven que está perdiendo. Es un nivel de negligencia política que es asombroso de presenciar, una negativa a pivotar o ajustarse porque su ego simplemente no le permite admitir que no es la figura amada que cree ser. La imagen del mapa rojo y los números rojos está grabada en la mente de los espectadores y sirve como un golpe de realidad que ninguna cantidad de discursos en mítines puede superar cuando Fox News, de entre todos los lugares, te dice que estás perdiendo el argumento económico y que el pueblo estadounidense desaprueba tu desempeño en casi un 60%. El juego ha cambiado fundamentalmente.
Trump intentó pivotar hacia sus puntos de discusión habituales sobre los medios de noticias falsas, pero la energía no estaba allí. Se sentía cansado, se sentía desesperado y se sentía como un hombre que sabe que las paredes se están cerrando. Mencionó haber visto una encuesta que lo situaba en el 40% e inmediatamente la descartó, afirmando que está mucho más alto. Pero no ofreció pruebas ni datos que lo contradijeran, solo su propia palabra contra el mundo. Esta es la estrategia de un hombre que se ha quedado sin opciones. No puede postularse basándose en su historial porque su historial es impopular. No puede postularse basándose en la economía porque los votantes no confían en él en ese aspecto. Así que se postula basándose en la fantasía. Se postula basándose en la idea de que existe una mayoría secreta allá afuera que lo ama. Una ola silenciosa que borrará los malos números. Pero las elecciones se deciden con votos reales, no imaginarios. Y los votantes reales están enviando un mensaje que es fuerte, claro y absolutamente devastador para sus perspectivas. También tenemos que analizar el papel de los entrevistadores en este escenario, quienes parecían casi arrepentidos de tener que presentar los hechos. Conocen a su audiencia y conocen a su invitado. Sin embargo, los datos eran tan abrumadores que no tuvieron más remedio que mostrarlos. Esto indica que incluso la máquina de propaganda está teniendo problemas para ocultar la magnitud del fracaso. Cuando el escudo se agrieta, la persona que se esconde detrás queda expuesta. Y eso es exactamente lo que sucedió en este segmento. Trump quedó desnudo ante la audiencia, despojado de la mentira reconfortante de que es invencible. Se veía pequeño, se veía a la defensiva y se veía como un perdedor para un hombre cuya identidad entera se basa en ganar. Ser confrontado con evidencia empírica de su estatus como perdedor es la herida definitiva. Atraviesa la fanfarronería y golpea el núcleo frágil de su narcisismo. Puede gritar noticias falsas, todo lo que quiera, pero esa noche se fue a casa sabiendo que la tinta roja en esa pantalla es la verdadera historia de su vida política. En este momento, el agua está subiendo, el coche está rodando colina abajo y se le acaba el tiempo para pisar el freno. Este segmento sirve como un microcosmos perfecto de todo el fenómeno político de Trump en su estado actual. Una colisión entre una realidad catastrófica y una fantasía delirante. Los votantes gritan que no son felices, que están luchando y que quieren un cambio. Trump les devuelve el grito diciendo que todo es perfecto, que él es el más grande y que el único problema son los medios. Es un diálogo de sordos, pero solo un lado tiene el poder de decidir la elección. A medida que nos acerquemos a noviembre, esta desconexión solo se ampliará. Cuanto más caigan las encuestas, más desesperadas serán las negaciones y más errático será el comportamiento. Estamos viendo una implosión a cámara lenta, transmitida en vivo y en alta definición, y la brutal verdad es que nadie puede salvar a Donald Trump de la realidad que él mismo ha creado. Los números rojos no van a desaparecer, son el marcador. Y en este momento está perdiendo el juego por un margen que es humillante. Tras la desastrosa presentación de los números de las encuestas, la responsabilidad de manipular esta catástrofe recayó en J.D. Vance, y verlo intentar navegar por este campo de minas fue una lección de contorsionismo político. A menudo, el papel del compañero de fórmula o del sustituto es limpiar el desastre, proporcionar contexto u ofrecer una visión esperanzadora para el futuro. Pero en este caso, a Vance se le encomendó la tarea de defender lo indefendible. Se sentó allí y escuchó los datos que mostraban que su jefe estaba hundido ante el pueblo estadounidense. Y su instinto inmediato fue desviar la culpa hacia la administración actual, a pesar de que la conversación se centraba en la posición actual de Trump y sus perspectivas futuras. La estrategia de Vance fue invocar el fantasma de la administración Biden, culpándolos por la deuda más alta en tiempos de paz y la inflación disparada, un punto de discusión que ignora el gasto masivo y la acumulación de deuda que ocurrió bajo el propio mandato de Trump. Es una amnesia conveniente que impregna todo su mensaje económico, fingiendo que la historia comenzó el día que Biden asumió el cargo y terminó el día que él se fue, mientras se absuelven completamente de cualquier responsabilidad por los problemas estructurales que dejaron atrás o que están exacerbando actualmente. La metáfora de empujar un coche cuesta arriba fue adoptada por Vance, pero la retorció para sugerir que la razón por la que el coche pesa es por el conductor anterior. No porque el conductor actual haya quitado las ruedas. Habló de que los estadounidenses están perdiendo poder adquisitivo, citando una cifra de $3,000 perdidos en el salario neto.
y luego intentó afirmar un giro milagroso de $1,200 ganados en un solo año. Estas cifras, lanzadas sin cita ni contexto, están diseñadas para crear una sensación de impulso donde no existe ninguno. La realidad es que la recuperación económica, específicamente en los sectores de manufactura y construcción de los que Vance trató de atribuirse el mérito, es en gran medida el resultado de logros legislativos como la Ley CHIPS y el proyecto de Ley de Infraestructura, legislación a la que los republicanos se opusieron en gran medida. Es el colmo del cinismo político demonizar una política cuando se debate en el Congreso y luego atribuirse el mérito de los empleos que crea cuando las fábricas comienzan a abrir. Vance está parado en medio de un sitio de construcción financiado por sus oponentes políticos, señalando las vigas de acero y diciendo, miren lo que hicimos. Mientras los arquitectos reales del proyecto están parados fuera de la puerta, Vance luego pivotó hacia la promesa de un alivio futuro, agitando la zanahoria de no impuestos a las propinas, no impuestos a las horas extras, no impuestos al seguro social, como la bala mágica que resolverá la crisis de asequibilidad. Esto es populismo clásico, ofreciendo recortes de impuestos específicos y dirigidos que suenan bien en una frase corta, pero no hacen nada para abordar los problemas sistémicos de la inflación, los costos de vivienda o la asequibilidad de la atención médica. Es una estrategia de distracción con la esperanza de que si prometes a suficientes personas una pequeña porción del pastel, no notarán que la cocina se está incendiando. Habla de un reembolso masivo de impuestos sobre la renta a la vuelta de la esquina, tratando el Código Fiscal Federal como un boleto de lotería en lugar de una herramienta seria para la gobernanza económica. Este enfoque delata una falta fundamental de seriedad sobre los desafíos fiscales que enfrenta la nación. No se puede financiar al gobierno, pagar la deuda y mantener las redes de seguridad social simplemente eliminando impuestos sobre grandes franjas de ingresos sin un plan para reemplazar esos ingresos. Es vudú económico diseñado para ganar un ciclo de noticias, pero destinado a fracasar en la práctica. La discusión luego se centró en los votantes de Wisconsin, un estado clave donde el 70% de los encuestados citó la asequibilidad como su mayor preocupación. La respuesta de Vance a esto fue ofrecer empatía sin una solución, afirmando que nada le rompe más el corazón que ver a las familias luchar. Esta demostración de empatía es hueca cuando se combina con políticas que favorecen a los ricos y a las corporaciones por sobre la clase trabajadora. Habla de querer que la gente pueda permitirse una buena comida o unas vacaciones, invocando la nostalgia del sueño americano. Pero no explica cómo los aranceles, que son efectivamente impuestos sobre los consumidores, ayudarán a lograrlo. El plan económico de Trump-Vance depende en gran medida del proteccionismo y las guerras comerciales, que históricamente conducen a precios más altos para los mismos bienes que estas familias intentan comprar. Al culpar al agujero en el que fueron puestos, Vance está pidiendo a los votantes que ignoren el aumento de los costos de los bienes que resultaría de sus propias políticas propuestas. Es un juego de manos donde esconden el costo de su agenda bajo el vaso de culpar a Biden. También debemos escudriñar la afirmación de que billones y billones de dólares están llegando al país para construir nuevas fábricas bajo su vigilancia. Si bien hay inversión extranjera en los Estados Unidos, el auge en la construcción de manufactura es, como se señaló anteriormente, un resultado directo de la política industrial aprobada antes de que ellos subieran al escenario. Vance está tratando de cooptar la narrativa de la renovación estadounidense, pintando el cuadro de una economía en auge que contradice la misma narrativa de desastre que usó apenas unos segundos antes. No se puede afirmar simultáneamente que la economía es un despojo dejado por Biden y también afirmar que hay un auge masivo en la construcción de fábricas que demuestra tu éxito. La disonancia cognitiva requerida para mantener estos dos pensamientos en la cabeza al mismo tiempo es asombrosa. Quieren que los votantes se sientan enojados por la economía al mirar al pasado, pero esperanzados por la economía al mirar a Trump, a pesar de que los indicadores positivos son efectos retardados del trabajo de la administración anterior. Este segmento con J.D. Vance expone la deshonestidad intelectual en el corazón del mensaje económico de la campaña. No tienen ideas nuevas, solo quejas y crédito robado. Confían en que el público no entienda el tiempo de retraso entre la legislación y el resultado económico. Confían en que los votantes olviden quién aprobó los proyectos de ley de infraestructura y quién intentó detenerlos. Bufido.
El papel de Vance es enturbiar las aguas para que la cronología de los eventos económicos sea tan confusa que el votante promedio simplemente se rinda y vote por vibras. Pero las vibras son malas, como muestran las encuestas. La gente en Wisconsin y en todo el país sabe que sus facturas de supermercado son altas y no se cree en la historia de que un recorte de impuestos a las propinas va a solucionar los problemas estructurales de la economía. Necesitan soluciones reales, no empatía performativa y culpas mal ubicadas. Vance está empujando ese coche cuesta arriba, de acuerdo, pero lo está empujando con el freno de mano puesto, y los votantes lo observan luchar con una mezcla de lástima e incredulidad. Uno de los aspectos más descarados de todo este intercambio fue la discusión sobre la manufactura y la economía de Trump, donde el expresidente intentó manipular a la opinión pública a una escala que es verdaderamente asombrosa. Cuando se le pidió definir cuándo la economía se convierte oficialmente en suya, Trump declaró: "Estamos allí ahora y de inmediato". Lanzó una fantasía sobre un PIB del 5.6%. Afirmó que sin un cierre demócrata habría alcanzado el 7%, un número que reflexionó podría ser el más alto jamás visto. Esto no es solo hipérbole, es un desprendimiento de la realidad económica. Las cifras reales de crecimiento del PIB no se acercan a estas fantasías. Y atribuir una pérdida mítica de puntos a una disputa política es una forma conveniente de explicar el fracaso en alcanzar estos objetivos imaginarios. Trump se está atribuyendo el mérito de una economía que actualmente funciona con el impulso de inversiones anteriores, específicamente las inversiones en infraestructura y tecnología realizadas durante los años de Biden, mientras que simultáneamente afirma que ha creado un milagro que el mundo nunca ha visto antes. Las afirmaciones específicas sobre fábricas y plantas de automóviles es donde las mentiras se vuelven más tangibles y más fáciles de desacreditar. Trump insistió en que las plantas de automóviles vienen de Canadá, vienen de México, se van de Alemania, de Japón, todas vienen a los Estados Unidos. Pintó el cuadro de un éxodo global de manufactura inundando las fronteras estadounidenses. Sin embargo, los datos simplemente no respaldan esta narrativa de una ola repentina y abrumadora de reubicación impulsada por su presencia. Si bien hay construcción en marcha, es en gran medida el resultado de la planificación a largo plazo y los incentivos de la ley CHIPS y la ley de reducción de la inflación, políticas que Trump ha prometido desmantelar o criticar. Efectivamente está señalando un edificio que fue encargado por su rival y poniendo su nombre en la marquesina. Cuando se le presionó sobre cuándo aparecerían estos empleos, su respuesta fue vaga, afirmando que ya lo están viendo en la construcción, escudándose tras la falta de fábricas operativas, escondiéndose detrás del cronograma de construcción. Esta manipulación económica es particularmente peligrosa porque intenta reescribir la relación de causa y efecto de la gobernanza. Si los votantes creen que Trump es responsable de que las fábricas comiencen su construcción hoy, lo recompensarán por el trabajo de su predecesor. Pero los votantes independientes, el grupo demográfico específico que las encuestas muestran que está perdiendo en masa, están demostrando ser más perspicaces. Estos son los votantes que no consumen simplemente medios partidistas, miran los resultados y les disgusta el caos. Los datos de las encuestas indican que a los independientes les desagrada drásticamente Trump en este momento. Una enorme bandera roja para cualquier campaña. Estos votantes a menudo son repelidos por el exceso de autoridad del gobierno y la retórica de Trump sobre ser un dictador por un día. Sus amenazas de usar el ejército contra los ciudadanos y su desprecio por el Estado de Derecho son tóxicos para este grupo. Ven a un hombre que afirma que puede destruir el país él mismo, que amenaza con retener reembolsos sobre aranceles ilegales y que trata la presidencia como una herramienta para la retribución personal. El votante independiente es el cortafuegos contra el extremismo. Y ahora mismo, ese cortafuegos está ardiendo contra el Partido Republicano. Estas son personas que se enorgullecen de no estar ligadas a una línea de partido, que toman decisiones basadas en la política y la estabilidad. Cuando ven a un candidato que promete dinamitar el sistema, que crea incertidumbre en los mercados con amenazas arancelarias caprichosas y que se involucra en constantes batallas legales, se alejan. La estabilidad económica que anhelan es exactamente lo opuesto a la marca Trump. Entienden que los aranceles son impuestos sobre ellos, no sobre países extranjeros. Entienden que las guerras comerciales perjudican a los agricultores y consumidores estadounidenses.
Así que cuando Trump intenta vender una sarta de mentiras sobre un auge manufacturero mientras amenaza simultáneamente la estabilidad del orden comercial global, los independientes ven a través de ello. No están comprando el elixir milagroso. Y es por eso que sus números con este bloque crucial se están colapsando. Además, la desconexión entre la narrativa de miles de empresas construyéndose y la realidad de las luchas de las pequeñas empresas es palpable. Mientras Trump pregona números imaginarios, los dueños de negocios reales están lidiando con altas tasas de interés y escasez de mano de obra, problemas que se ven exacerbados por su retórica anti-inmigración e irresponsabilidad fiscal. La economía de Trump que describe es un pueblo Potemkin, una fachada de prosperidad erigida para ocultar los cimientos podridos. Habla de billones de dólares entrando como si fuera dinero mágico, ignorando las complejas realidades de las finanzas globales. Afirma haber hablado con el presidente Xi y haberlo impresionado con este milagro. Un tropo clásico de Trump de buscar la validación de figuras autoritarias para reforzar su imagen interna. Es una actuación para una audiencia de uno solo, diseñada para calmar su propio ego en lugar de abordar las ansiedades económicas reales del electorado estadounidense. El votante indeciso independiente ve un partido que no se centra en la política, sino en el poder y el abuso de ese poder. Ven las amenazas a la Corte Suprema, las caóticas defensas legales y el drama constante, y deciden que quieren bajarse de este juego. La incapacidad de Trump para ganarse a este grupo es fatal para sus ambiciones. No se puede ganar una elección general solo con tu base, especialmente cuando tu base se está reduciendo y el centro se está expandiendo en tu contra. El rechazo de los independientes no es solo un desacuerdo sobre las tasas impositivas, es un rechazo a su carácter y su estilo de gobierno. Están diciendo alto y claro que no quieren un presidente que gobierne por decreto y mienta sobre los datos. Quieren una mano firme. Y el frenético gesto de Trump hacia fábricas imaginarias solo confirma que es cualquier cosa menos firme. La enorme bandera roja está ondeando y señala una potencial derrota aplastante si estas tendencias continúan. Al analizar la profundidad del colapso de las encuestas de Donald Trump, debemos recurrir a los números duros proporcionados por los analistas de datos que rastrean estas tendencias con precisión histórica. El segmento que presentó a Harry Enten de CNN fue una deconstrucción devastadora del mito de la fuerza política de Trump. Los números no son solo malos, son históricamente horribles. Estamos viendo índices de aprobación neta que oscilan entre 19 y 26 puntos. Para poner eso en perspectiva, estar bajo el agua por esa magnitud significa que por cada persona que aprueba el trabajo que está haciendo o la campaña que está dirigiendo, hay un muro masivo de votantes que desaprueba activamente. Este no es un país dividido en el sentido tradicional. Este es un país que se ha unido en gran medida en su agotamiento con un hombre específico. La consistencia absoluta de estos números negativos en todos los principales encuestadores, AP, NBC, Quinnipiac, demuestra que esto no es un caso atípico. Es la nueva base. La parte más condenatoria de este análisis es el concepto del suelo. Durante años, los expertos han especulado que Donald Trump tiene un suelo sólido de apoyo. Un porcentaje del electorado que se quedará con él sin importar lo que haga. Estimaron que esto sería alrededor del 40% o quizás el 30% alto, pero los datos de este esfuerzo por un segundo mandato muestran que ha atravesado ese suelo y ha encontrado un nuevo sótano. Está obteniendo peores resultados en las encuestas ahora que en el mismo punto de su primer mandato. Piénsenlo. Después de 4 años de gobierno caótico, seguidos de años de campaña, acusaciones y dominio mediático, es menos popular ahora que cuando era un novato político no probado o un titular con dificultades. Estaba 17 puntos bajo el agua en el primer mandato. Está 22 puntos bajo el agua ahora. La línea de tendencia va en la dirección equivocada y no hay señales de recuperación. Está estableciendo nuevos récords de impopularidad, logrando un nivel de rechazo público que es raro en la política estadounidense moderna. La comparación con Joe Biden es quizás el reproche más hiriente de todos. El argumento central de la campaña de Trump es que Biden es un desastre y que el país está desesperado por el regreso de Trump. Sin embargo, los números muestran que Trump está obteniendo resultados significativamente peores que los de Biden en el punto comparable de su presidencia. Biden estaba 13 puntos bajo el agua. Trump está a 22 por cada métrica objetiva.
Los votantes prefieren el recuerdo del desastre que Trump afirma haber heredado sobre la realidad del milagro que Trump afirma ofrecer. Los votantes han visto a ambos hombres en acción, han vivido ambas presidencias y cuando se les pide que los evalúen, están juzgando a Trump con más dureza. Esto destruye el pilar central del argumento de MAGA de que hay un arrepentimiento masivo del comprador en el país. No lo hay. Hay arrepentimiento del vendedor por haber comprado la marca Trump en primer lugar. Estos datos pintan el cuadro de una figura política que sufre un caso terminal de sobreexposición y falta de resultados. La magia se ha ido. Los mítines pueden seguir siendo ruidosos, pero son más pequeños. La retórica puede seguir siendo ardiente, pero es repetitiva. Y los votantes, especialmente los que deciden las elecciones, simplemente han pasado página. Están cansados del drama, cansados de las mentiras y cansados de la incompetencia. El suelo se ha derrumbado porque las personas que lo sostenían, los republicanos moderados, los independientes esperanzados, los votantes de las zonas residenciales, lo han soltado, ya han visto suficiente. Cuando estás 5 puntos por debajo de tu mínimo anterior, estás en una espiral de muerte. No queda reserva de buena voluntad de la cual echar mano. Cada vez que habla, cada vez que ataca a un juez o miente sobre una encuesta, cava el hoyo más profundo. Las implicaciones de esto para las contiendas locales son catastróficas. Un líder en la cima de la boleta que tiene una encuesta de 26 es un ancla alrededor del cuello de cada republicano que se postula para el Senado, la Cámara o la gobernación. Arrastra a todo el partido con él. Los votantes independientes que podrían considerar a un republicano moderado están siendo repelidos por la toxicidad en la cima. El Partido Republicano se enfrenta a una posible aniquilación, no por las políticas liberales, sino porque se han atado a un barco que se hunde. La insistencia de Trump en que es popular a pesar de toda la evidencia en contra, impide que el partido realice las correcciones de rumbo necesarias. Están encerrados en la bodega de carga del Titanic, vitoreando al capitán mientras el agua les sube por encima de la cintura. En conclusión, lo que presenciamos en Fox News y lo que confirman los datos es el fin de una era. El hechizo se ha roto. El emperador está desnudo y los números de las encuestas son el niño que lo señala. Donald Trump está compitiendo contra la realidad y la realidad está ganando por goleada. Puede falsear las encuestas en su cabeza, puede mentir sobre la economía y puede culpar a Biden hasta el fin de los tiempos, pero el pueblo estadounidense tiene la última palabra. Y en este momento, su palabra se refleja en esos números rojos oscuros y profundos en la pantalla. Desaprueban. Han terminado y están listos para algo más. El viaje de fantasía de Trump está chocando contra el muro duro de la opinión pública, y ninguna cantidad de manipulación psicológica puede volver a unir las piezas. El coche no solo está siendo empujado cuesta arriba, ha rodado sobre el conductor y los votantes se alejan del naufragio.